Hechos capítulo 16, versículos desde el 25 hasta el 34. Y hablemos en esta mañana de la comunión en medio del propósito de Dios. La comunión en medio del propósito de Dios. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel, ¿qué sucedía con ellos? Se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas daño, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Soberano Dios, majestuoso Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias porque estamos en el mejor lugar y en el mejor tiempo. El tiempo y el lugar donde podemos tener comunión contigo. Te damos gracias, Señor, porque con libertad podemos alabar tu nombre. Podemos glorificarte a ti. Hay gente, Señor, que no puede ni siquiera abrir su boca porque sencillamente sus corazones están cerrados. Pero nosotros tenemos plena libertad para reconocer tu grandeza y tu poder. Reconocer que tú eres el único Dios verdadero, que eres el Dios soberano, que eres el Dios majestuoso que reina desde el siglo y hasta el siglo. Señor, en esta mañana estamos aquí con un corazón necesitado del alimento espiritual que es tu palabra. Es el pan para nuestro espíritu, es el pan para nuestra alma. Es tu alimento, es medicina a nuestros cuerpos. Señor, te rogamos que tú hables a nuestros corazones en este día. Y te rogamos que nos ayudes, Señor, a tener pendiente lo que tú quieres hablarnos, lo que tú nos hablas para ponerlo, Señor, por obra. Gracias, Señor, te damos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La comunión en medio del propósito de Dios. Ese capítulo 16 es un capítulo maravilloso, es un capítulo extraordinario que habla del propósito de Dios. Cuando nosotros comenzamos a leerlo, nos damos cuenta inmediatamente de cómo Dios está obrando su propósito y quiere alcanzar, y Dios se traza un objetivo para alcanzarlo en este pasaje. Es un pasaje muy especial porque este es el segundo viaje misionero de Pablo. Y Pablo tenía su propio objetivo de ir a un lugar, y cuando ustedes leen el pasaje, ese versículo 6 habla de cómo Dios no se ajusta al propósito de Pablo, sino que Pablo debe ajustarse al propósito de Dios. Pablo tenía su ruta, pero Dios tenía la ruta de él. ¿Y cuál es mejor, la ruta de Pablo o la ruta de Dios? ¿Cuál es mejor, tu ruta o la ruta de Dios?
La de Dios es mejor estar donde Dios quiere que nosotros estemos. Eso no significa, mis hermanos, que estaremos felices, riéndonos y disfrutando. Pero es mejor estar donde Dios quiere que nosotros estemos. Así que en ese versículo, a partir de ese versículo 6, ustedes conocen la historia de cómo Dios le cambia la ruta a Pablo, porque Dios está desarrollando su propio propósito y ha escogido estos instrumentos para él llevar a cabo su propósito. Así que ahí están ellos. En ese versículo, el 10, habla de cómo ellos entendieron qué era lo que Dios quería, hacia dónde Dios quería llevarlo. Y dice ese versículo: Dios, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les comunicásemos el evangelio. Y el 11 comienza con un título. ¿Cuál es el título? Encarcelados en Filipo. El propósito de Dios. Propósito de Dios. Encarcelado en Filipo. Así que, mis hermanos, así nace esta iglesia de los filipenses. El propósito de Dios era el nacimiento de esta iglesia. Y él estaba usando dos instrumentos de él para llevar a cabo lo que él quería hacer. Yo quiero que veamos tres cosas solamente en este pasaje. El dolor del propósito de Dios. En segundo lugar, los milagros del propósito. Y en tercer lugar, la consumación del propósito. El dolor del propósito. Versículo 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Orando y cantando. ¿Pero en qué circunstancias estaban orando y cantando? Esa es la pregunta. ¿Estaban en alguna celebración? ¿Estaban celebrando algo especial en su propia vida? ¿Estaban celebrando el aniversario, el cumpleaños? ¿Estaban celebrando una fiesta importante para ellos? No, porque el contexto anterior nos dice a nosotros qué había pasado. Cuando nosotros leemos esos versículos, por ejemplo, el versículo 22 nos habla de en qué condiciones estaban ellos. Ellos iban por el camino al tiempo de la oración y Pablo siempre se le aparecía una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y lo que la muchacha decía era verdad, mis hermanos. Era verdad. Estos son siervos del Dios Altísimo. ¿Era verdad o era mentira? Pero ¿cuál era el propósito de la muchacha? Envanecer los siervos de Dios. Distraerlo y que se sintieran envanecidos. Pero Pablo discierne el asunto y ordena al espíritu que salga de ellos, pero resulta que esta muchacha era usada por algunos hombres para conseguir dinero. Esta muchacha adivinando ganaba dinero para estos hombres. Y cuando ellos vieron que se le fue la esperanza, dice el texto, de su ganancia, ¿cuál fue la reacción? Acusaron a Pablo delante de las autoridades. Y dice ahí en esos versículos anteriores al 25, dice ahí que todo el pueblo, el 22, y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con vara. Cuando después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies con el cepo. ¿Tenían razón de cantar o de llorar? ¿Qué era lo natural? Llorar. ¿Tenían motivación humana para cantar o para quejarse?
Ahí está la situación. Veamos su condición. La condición de los hombres. Era medianoche, dice el 25. Medianoche. A medianoche debieron estar durmiendo. Pero estaban en una condición, primeramente, fueron avergonzados delante de toda la multitud, les rasgaron la ropa, le desprendieron la ropa de encima los dos. Imagínese usted, aquella multitud eufórica viendo el inicio de una tormenta para estos hombres. Avergonzado, el 22 dice que les rasgaron la ropa. En segundo lugar dice que fueron azotados con varas. Para un judío, en la ley judía se le daba máximo 40 latigazos. Aquí la ley romana no tenía un límite. En la ley romana se le golpeaba y se le golpeaba y se le golpeaba. Sencillamente. No se sabe cuánto le dieron, pero el 23 dice que cómo fue el asunto, cómo fueron los azotes. Dice el 23 que le golpearon. ¿Cuántos azotes dice el 23? Después de haberle azotado mucho. Entonces, ¿cuál era la condición física? Y los azotes que le dieron eran ilegales. Porque a un ciudadano romano, y Pablo era ciudadano romano, no se le podía azotar así por así. El azote debía venir como consecuencia de un juicio legal y que el juez determinara que fuera azotado. Ellos lo hicieron sin ningún juicio. Versículo 37, cuando usted lo ve el 37, ellos quisieron soltarlo secretamente porque ellos se habían enterado ya de que era un ciudadano romano. Pero no solamente fueron avergonzados, fueron azotados, ahí dice que fueron asegurados en una cárcel y la palabra, y ahí dice que le encarcelaron con seguridad, indicando ahí y dejando bien claro que fueron encarcelados. Y esto es importante, mis hermanos, en este contexto, fueron encarcelados en el calabozo. ¿En cuál calabozo? En el del principio. Ahí dice que fueron encerrados en el calabozo de más adentro. Versículo 24, y dice que estando encerrado en el calabozo, querían asegurarle también que aseguraron sus pies en un cepo. Avergonzado, vejado, azotado, golpeado, preso. Y no solamente detrás de una reja, sino que sus pies también estaban asegurados. Y la pregunta en esta mañana que les hago, mis hermanos, ¿duele el propósito de Dios? ¿Duele el propósito de Dios? El propósito de Dios duele. Y este dolor lo hace impopular aún en medio de su pueblo. Lo hace impopular, y por eso muchas personas, en vez de acercarse al propósito de Dios, lo que hacen es alejarse del propósito de Dios. Y sencillamente, mis hermanos, tomamos la decisión de vivir la vida más confortable que servirle a Dios. ¿Le pasa a alguien aquí? A 3 hermanos le pasa. Vamos bien si solamente son 3. ¿Cuánto duele el propósito de Dios? El propósito de Dios era que una iglesia fuera plantada en esa ciudad de Filipo, y aquí estaba Dios, estaban sus instrumentos, y aquí estaba el proceso por el cual estaban pasando los instrumentos que Dios había escogido para él llevar a cabo su propósito. ¿Duele el propósito de Dios? ¿A cuántos de ustedes le ha dolido el propósito de Dios? Pastor Armando, ¿duele el propósito de Dios? Giovanni, ¿duele el propósito de Dios? Hermano, ¿duele el propósito de Dios? ¿Cuánto duele? ¿Cuántas lágrimas?
para servir a Dios. ¿Cuánto le dolió a Moisés en el desierto el propósito de Dios? ¿Cuánto le dolió, mis hermanos? ¿Cuánto le dolió que si nosotros leemos Número capítulo 11, versículo 14 al 15, él dice, si he hallado gracia ante ti, mejor quítame la vida? Porque aquel pueblo lo había agobiado a tal manera que el hombre quería morirse. Pero era el propósito de Dios. ¿Cuánto duele? ¿Cuánto le dolió a Elías el propósito de Dios? Que en un momento determinado, huyendo de aquella malvada reina Jezabel, se tira debajo de un enebro y le dice a Dios, yo no soy mejor que mis antepasados, mejor quítame la vida. Pero era el propósito de Dios. Y por eso es que no es tan popular. Y en vez de nosotros querer estar ahí, lo que hacemos es apartarnos. ¿Te pasa a ti? ¿Te pasa, mis hermanos? Que sabe que tiene una responsabilidad para cumplir el propósito de Dios y lo que quiere es correr tipo Jonás. ¿Cuánto le dolió a Jeremías? Jeremías capítulo 20, versículo 7 en adelante. Dije, yo no voy a hablar más de ti. No voy a hablar más de ti, porque cuando hablo de ti, lo que hacen es sonarme. No voy a hablar más de ti. Le dolía el propósito de Dios. ¿Cuánto le dolió a José? Vendido por sus hermanos, llevado a la casa de un general del ejército del faraón, acusado por la mujer del general y metido en la cárcel. Y en la cárcel se pasó tiempo, años en la cárcel. ¿Por qué? Porque era el propósito de Dios. El propósito de Dios, mis hermanos, nos va a colocar a nosotros en lugares donde nosotros no queremos estar. Y por eso no es tan popular, no es tan popular. No es tan popular, la voluntad de Dios no es popular. ¿Cuánto le dolió a Isaías? Isaías capítulo 6, Dios lo llama después de aquella visión grandiosa y Dios dice, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos y quién irá por nosotros? Y él responde, heme aquí, envíame a mí. Y él le dice, sí, ve, dile a este pueblo, háblale, pero ellos no te van a creer, engruesa su corazón, porque su corazón va a estar endurecido, no te van a creer. Y terminó, no solamente que el pueblo lo rechazó, terminó sencillamente siendo aserrado por la mitad. ¿Cuánto le duele? Le dolió a Isaías. Mis hermanos, ¿cuánto le dolió a Cristo? ¿Cuánto le dolió? ¿Cuánto le dolió a Cristo que en Getsemaní la angustia era tan grande que estaba en agonía, dice San Lucas, estaba en agonía y su sudor era tan terrible, la carga y la presión sobre él, que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían en tierra, y en esa agonía y en esa lucha y en ese dolor le decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuánto duele, mis hermanos? ¿Cuánto le dolió a él que expresó, mi alma está triste en Getsemaní hasta la muerte? ¿Cuánto le dolió? Y la pregunta, ¿cuánto te duele a ti? ¿Cuánto le duele a la iglesia de este tiempo el propósito de Dios? ¿Cuánto le duele a la iglesia que está en ese contexto de acomodamiento? ¿Cuánto le duele a la iglesia el propósito de Dios? ¿Cuánto te duele a ti? ¿Cuánto me duele a mí el propósito de Dios? Estar ahí en el propósito de Dios. ¿Cuánto duele?
Mis hermanos, la diferencia de la iglesia de los primeros siglos y la de este contexto de acomodamiento, la gran diferencia es el número de personas que estaba dispuesto en aquel tiempo a entrar en el propósito de Dios a pesar de lo que le pudiera acarrear a ellos personalmente. Conocemos la historia está ahí. La gran diferencia es que el número es mayor de los que estaban dispuestos a entrar antes de los que están entrando ahora. Porque somos enemigos del dolor. No queremos dolor en nuestras vidas. No queremos pagar ningún precio y sencillamente amamos más la vida confortable que estamos llevando. ¿Sí o no? ¿Cuántos pueden decir amén con seguridad? ¿Sabe lo duro de todo esto? Lo duro es, mis hermanos, que muchos de nosotros saldremos de aquí después de ver este texto, este pasaje, y saliendo de aquí se nos olvidará todo lo que hemos visto del texto y volveremos a nuestra cotidianidad y nos desconectamos hasta el domingo que viene cuando volvemos aquí. Y cantamos: Señor, úsame. Señor, glorifícate en mi vida. Señor, cumple tu propósito en nosotros. Amén. Pero veamos ahí esa comunión en medio del dolor. Porque en medio de esa situación, dice ahí, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios. Dice, hermano, ¿estos hombres conocían a Dios, sí o no? Lo conocían muy bien. Y conocían que Dios podía usarle para cumplir su propósito. En esa condición en la que estaban orando y estaban cantando himnos a Dios. Estaban alabando y glorificando a Dios. Estaban, mis hermanos, no podían dormir a causa de los problemas físicos que tenían. No podían dormir a causa del dolor físico. No podían dormir a causa de la incomodidad de una cárcel. No podía dormir a causa de la incomodidad de tener un cepo en los pies. ¿Quién se puede acomodar para dormirse con los pies amarrados en un cepo? ¿Quién se acomoda? ¿A cuántos de ustedes les gusta dormir de lado? En la cama ahí acurrucado. Pero con el cepo era difícil acomodarse. Era muy difícil. Y ahí ellos estaban cantando. Y podían cantar, mis hermanos, porque tenían la seguridad del lugar, de que el lugar donde ellos estaban era parte del propósito que Dios estaba llevando a cabo, porque ya Dios le había dado el sueño del varón macedónico que le decía: pasa por nosotros y ayúdanos. Y ese versículo 10 del 16 dice: entendiendo que Dios nos llamaba, partimos inmediatamente hacia Macedonia. Ellos estaban en Macedonia, estaban en Filipo y estaban ahora presos en la ciudad a donde Dios lo había llamado. Pero la convicción de sus corazones es que ellos estaban en medio del propósito de Dios. Y cuando sabemos y estamos convencidos que estamos en medio del propósito de Dios, entonces sí podemos alabar a Dios aún en medio de las circunstancias más difíciles. Ahí estaban cantando. El asunto natural y normal debió ser queja. ¿Por qué a mí? ¿Cuántos nos lo hemos preguntado? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Mis hermanos, el problema es que nosotros los creyentes pensamos que no debe pasarnos. Porque somos hijos de Dios. Somos hijos del Rey.
Y si somos hijos de Dios y somos hijos del Rey, Dios nos ha llamado para hacernos ricos y para darnos una vida plena, llena de felicidad. Y yo quiero decirte en esta mañana, Dios no te ha llamado para que tú seas feliz y para que te sientas bien en todos los lugares donde está y en todos los lugares donde vaya. Dios te ha llamado para la gloria de su nombre, y para Él manifestar su gloria tendrá que manifestar el dolor en tu vida. Pero lo normal es esa autosatisfacción, que te sientas bien. A mí no me gustó el culto hoy, porque no sé, estuvo raro, no me gustó. No me sentí bien hoy en la iglesia. Porque es que lo que buscamos, mis hermanos, es nuestra propia satisfacción. Y buscamos sentirnos bien nosotros. A pesar de lo que sea, sentirnos bien nosotros. Esa es la vida de la iglesia de este tiempo. Una iglesia acomodada, una iglesia que esté llena de satisfacción propia. Y lo que yo entiendo que es bueno es lo que me hace sentir bien a mí. Si el culto no me gustó, el culto no estuvo bueno. Si el mensaje no me gustó y me dio duro, entonces el mensaje no estuvo bueno. Y yo no voy y me voy de la iglesia porque yo no me siento bien en la iglesia. ¿Han escuchado eso? Pero la razón de existir de la iglesia no es que tú te sientas bien, es que Dios se ha glorificado. Y que tú estés en el propósito de Dios, aunque no te guste humanamente hablando lo que puedas sentir por estar en medio del propósito de Dios. Mis hermanos, nosotros fuimos llamados para servirle a Dios, no para hacernos plenamente felices. Y estos hombres lo entendían muy bien. Ahí estaban en la condición en la que estaban. Pero ese mismo hombre había escrito en esa carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo. Entonces esos hombres estaban pensando ahí, alabando a Dios. Nosotros estamos en el centro del propósito de Dios. Dios está haciendo su voluntad. Está haciendo su obra. Conocían a Dios y por eso podían cantar. No podían dormir a causa del dolor y la incomodidad, pero podían cantar. No se podían poner cómodos, pero podían cantar. Oraban, cantaban. Pregunta, ¿qué hacemos nosotros en medio del dolor? Comunión en medio del dolor, del propósito de Dios. Pero esa última expresión de ese versículo 25 es muy importante. Muy importante. Ahí dice que ellos cantaban y oraban, oraban y cantaban himnos al Señor en medio de esa situación. ¿Y qué sucedía? Los presos los oían. Es muy importante. Estaban orando, cantando, y alguien los estaba escuchando. Esos presos que los estaban escuchando, mis hermanos, esos presos lo habían visto entrar a la cárcel. Porque la expresión que lo pusieron en el calabozo de más adentro indica muy claro de que ellos debieron atravesar. Si es el mismo diseño que nosotros vemos en las cárceles de hoy, cuando los presos nuevos van entrando, los otros presos lo van viendo. ¿Y sabe cuál es la expresión de los presos en este tiempo cuando ven uno nuevo que entra? ¿Cuál es la expresión? Carne fresca.
Pero si ellos fueron ubicados en el calabozo más adentro para tener más seguridad, o sea, ellos pasaron el primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, yo no sé hasta dónde llega, pero ellos estaban en el final, y al estar en el final, los presos lo iban viendo cuando pasaban, y lo que los presos veían cuando pasaban eran dos hombres sin ropa, con la ropa rota posiblemente encima de ellos. Sí, se la pusieron de nuevo y vieron dos hombres totalmente agolpeados, maltrechos por los golpes que le habían dado, y posiblemente escucharon que no solamente lo trancaron, sino que lo habían asegurado con un cepo. Lo que nos dice, mis hermanos, es que estos presos conocían la condición en la que habían entrado estos dos hombres. Lo habían traído en esa condición y ellos lo estaban oyendo, que estaban cantando. ¿Y cuál era el impacto de estos dos hombres en esta condición, alabando y cantando himnos a Dios? ¿Cuál era el impacto, mis hermanos? Esas personas escuchaban y esas personas no entendían lo que estaba pasando, porque lo que estaba pasando era contrario a lo que ellos hubieran hecho en la condición que ellos estaban. Si ellos estuvieran haciendo, estarían en la misma condición. Cantaban himnos a Dios en medio del dolor. Mis hermanos, esos presos también hubiesen escuchado las quejas si ellos se hubiesen quejado. Pero yo quiero decirte algo en esta mañana. Nuestras quejas no hacen nada en un corazón cautivo. Nuestra queja es la misma manifestación que tienen aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Nuestra queja no hace nada, pero nuestras alabanzas y la gratitud de un corazón que está pasando por dolor en medio de un mundo que no conoce a Dios, ellos deben verlo como algo fuera de serie y algo sobrenatural. Y ellos saben que estos hombres le servían a un Dios que está vivo, que le fortalecía aún en medio del dolor y en medio de las pruebas. Y eso le estaba dando a ellos. Ellos estaban atentos a que estos hombres estaban alabando y glorificando a Dios en medio del dolor. ¿Usted sabe cuál era el resultado de los mártires cuando morían en medio de la arena del Coliseo Romano o en otros lugares donde eran quemados, donde eran decapitados? ¿Usted sabe cuál era el resultado de lo que? Porque los cristianos morían en medio del dolor, pero morían alabando y glorificando a Dios. ¿Y usted sabe cuál era el resultado? Mucha de la gente que estaba ahí en la grada viendo el espectáculo donde las fieras terminaban con aquellos hombres y aquellas mujeres y aquellos niños que servían al Señor, los oían que se iban alabando y glorificando a Dios, y el resultado era que muchas de esas personas llegaban a creer, porque ellos sabían que el Dios al cual ellos le servían es un Dios que no desampara a sus hijos en medio del dolor, sino un Dios que hace una obra sobrenatural en el corazón, y podemos alabarle aún en medio de las lágrimas del dolor, y podemos alabar su nombre cualquiera sea la circunstancia en la cual estamos. Nuestras quejas no impactan a nadie. La alabanza y la adoración en medio del dolor sí impactará corazones y llegarán a creer en el Señor. Y creerán Dios usándote a ti para cumplir su propósito. Bendito sea el nombre del Señor. Alaba a Dios. Bendice a Dios. A tu vida no va a llegar nada, mis hermanos, que Dios no tenga conocimiento. A tu vida no llega nada que Dios no tenga el control. A tu vida no llega nada, mis hermanos, que se le pase por alto a Dios. No, a tu vida llega lo que Dios quiere que llegue. Y lo mejor es estar consciente que estamos en medio del propósito de Dios, no huyendo del propósito de Dios, sino en medio del propósito de Dios. Y llegue lo que llegue, si estamos en medio del propósito de Dios, estamos en el centro de la voluntad de Dios. Y eso, mis hermanos, es lo más importante.
Pero el propósito de Dios no solamente trae dolor, también trae milagros, mis hermanos. Segundo lugar, los milagros del propósito. Versículo 26 al 28. Dice ahí: entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Dios en el cumplimiento de su propósito hace cosas extraordinarias. ¿Alguien aquí ha visto los milagros del Señor? ¿Han visto milagros en su vida? Dios hace milagros. Pero los milagros que Dios hace, mis hermanos, no son para complacer caprichos nuestros. Los milagros que Dios hace, Dios los hace con el propósito que Él tiene. Así que Dios no es Santa Claus que anda repartiendo cosas por ahí, haciendo milagros para hacerte otra vez sentir bien a ti. Lo que Él hace, lo hace porque Él tiene un propósito definido en esa circunstancia en la cual está haciendo el milagro. Gracias. Así que los milagros son una realidad que están en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios sigue haciendo milagros en estos tiempos. Y Dios seguirá haciendo milagros. Hay gente que dice que no, que ya eso cesó. No, yo creo que no han cesado. Dios sigue haciendo milagros. Los milagros se vieron en la vida de Noé cuando Dios le dice: constrúyete un arca. ¿Un hombre de cuántos años? Wow. 500 años. Mis hermanos, cuántos años tiene usted? ¿Cuántos tienen 60? Pero por Dios, si aquí somos niños todos. Esta es una iglesia de gente joven. Mis hermanos, esta es una iglesia llena de fuerza, de esa fuerza de la juventud. Esta es una iglesia, hermano, que tiene que estar activa, porque aquí no hay nadie que le duela nada. Hermano, yo estoy casi cruzando el lindero. Estoy casi cruzando ese lindero y tocando los 60. Y yo quiero decirle que no es lo mismo que cuando tenía 20. No es lo mismo. El propósito de Dios duele. Los años también duelen, mis hermanos. Así que Él llama a Noé a los 500 años: hazte un arca, y porque Dios trae un diluvio, prepárate un arca. Tremendo trabajo, mis hermanos. ¿Sabe cuánto duró el trabajito de Moisés? 120 años construyendo un arca, porque Dios tenía un propósito que cumplir. Y eso, mis hermanos, eso es un milagro. Eso es un milagro. Es un milagro en la esposa de Abraham y en Abraham tener un hijo. Abraham con 100 y ella con 90 años. Eso es un milagro, mis hermanos. Porque ya no hay nada. A los 90, ¿qué es lo que puede haber, mis hermanos? Pero y en la vida de Moisés se ven los milagros. Esas 10 plagas sobre Egipto, abrirse el mar rojo, hacer sacar agua de la peña, de la piedra, hacer descender maná del cielo, hacer milagro y milagro. En la vida de ese pueblo de Israel, ¿cuántos milagros vieron? En la vida de Elías, se vieron los milagros en la vida de Elías y de Eliseo. Milagro. Y en la vida de Cristo se vieron los milagros. Se vieron los milagros en los tiempos de los apóstoles.
se vieron, están en la Biblia y en este tiempo siguen los milagros. Claro, mis hermanos, el propósito de Dios va acompañado de señales sobrenaturales que confirman que el mensaje que se está dando es el mensaje verdadero. El mensaje del evangelio es verdadero. Nosotros lo hemos visto, los milagros, lo hemos visto. En una ocasión, mi mamá de crianza tenía, mis hermanos, 3 días que no se podía levantar, derrengada totalmente, tenía un problema, parece, de la columna. 3 días, la vi 3 días postrada ahí, que no se podía levantar de esa cama. No se podía, quejándose porque le dolía, no se podía mover, no se podía, porque le dolía demasiado. Y recuerdo un programa que, no recuerdo la emisora, Calle El Sol, aquí donde estaba el filantrópico Ramoncito Méndez, una emisora ahí, donde había un programa que se llamaba Media Hora de Liberación. Ustedes sí se acuerdan de César Amado García. Conducido por César Amado García, era media hora para orar. Y ahí se oraba por los enfermos, y ahí tenía su programa puesto y estaba oyendo y estaba en su oración, y en un momento determinado se levanta brincando de esa cama y gritando: fui sana, Dios me sanó, Dios me sanó, Dios me sanó. Mis hermanos, después de 3 días de poder moverse inmediatamente, así instantáneo, levantarse y brincar, Dios sigue haciendo milagros. Y aquí lo vemos. Aquí vemos el milagro del terremoto. Vemos el milagro de las puertas abiertas. Todas las puertas se abrieron. No quedó una sola puerta cerrada. Todas se abrieron. Las cadenas de todos se soltaron. Todos quedaron libertados. Y eso es un milagro. Vimos la vida del carcelero salvada porque se iba a matar. Y Pablo desde allá, desde el fondo, grita: no te hagas ningún mal. Todos estamos aquí. Y ese es el mayor milagro, que todos estaban ahí. Porque cuando un preso, mis hermanos, ve la posibilidad de libertad, ¿qué es lo que hace? Y más en ese contexto, el preso que se escapaba ahí era muy difícil volverlo a atrapar. Pero todos se quedaron ahí. Y eso es un milagro. El problema, mis hermanos, es que no son más a menudo. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo estamos divorciados del propósito de Dios muchas veces. Mientras una gente está más metido en el propósito de Dios, va viendo lo que Dios va haciendo. Porque Dios cumple su propósito, y cumpliendo su propósito hace señales sobrenaturales que te dicen a ti que tú vas por el lugar correcto. Verdaderos milagros, porque hay milagros falsos. Eso eran milagros verdaderos. Lo que acompañan el evangelio, la predicación del verdadero evangelio, son milagros verdaderos. Pero cuando usted ve que se está predicando un evangelio falso, los milagros vienen de otro lado. No vienen de Dios, porque el diablo también hace cosas. Así que, mis hermanos, la consumación o el propósito de Dios va acompañado y van ocurriendo cosas. Cuando nosotros nos pasamos años y años y años y no vemos nada y todo nos parece tan normal y tan, entonces uno mismo debería preguntarse: ¿y yo estoy en el centro del propósito de Dios? Porque los milagros siguen ocurriendo. Lo vimos, lo vemos y lo seguiremos viendo. Aquí lo importante es que tú estés en el propósito de Dios. Tercer lugar, la consumación del propósito, 29 al 34. Consumación del propósito. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos entonces dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. La consumación del propósito. Estos hombres estaban en el medio del propósito. Y el propósito de Dios era alcanzar inicialmente a esa familia. La familia de Lidia y la familia del carcelero eran las dos primeras familias alcanzadas por el evangelio en Europa. En la ciudad de Filipo fueron las dos. Así que este hombre vio lo que sucedió y se dio cuenta. ¿Y cómo se da cuenta? Uno no lo dice el texto, pero se da cuenta que lo que había ocurrido era algo sobrenatural, no era normal. Él estaba durmiendo, sucede el terremoto, él se despierta y él se da cuenta que algo sobrenatural ha sucedido. Y una de las cosas era que todos estaban ahí, todos los presos, ninguno se movió. Así que el impacto, ahí vemos el impacto de lo que él recibió. Dice, se precipitó adentro, pidiendo luz, se precipitó adentro. Pero también dice que estaba temblando el hombre, temblando, literalmente estaba temblando. Y lo tercero es que se postra delante de Pablo y de Sila y tiene una inquietud gloriosa en el corazón. Tiene una inquietud gloriosa, mis hermanos. Y nosotros los vemos aquí en el texto y uno dice, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque en medio de un terremoto, mis hermanos, todo esto sucede. ¿Qué es lo normal que hace la gente cuando sucede algo así? Correr, mis hermanos. El instinto es salvar tu vida. El instinto es correr. Pero él no sale afuera, él se va hacia adentro. Y entonces se postra ante a los pies de Pablo y de Sila. Y aquí viene la inquietud y la pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué la pregunta? Porque él se dio cuenta que Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. Él lo supo. Él se dio cuenta. Vemos la necesidad de un corazón tocado por el poder de Dios. Ese versículo 30. ¿Qué debo hacer? A mis hermanos, es que cuando Dios tiene propósito, Él tiene propósito. Y el propósito de Dios, mis hermanos, en la vida de una persona no se va a dejar de cumplir porque tú vayas o no. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Lo que nos perdemos la bendición si no vamos somos tú y yo. Nos pasamos la vida cómodo, bien, chévere, felices. Y al final, cuando esté parado delante de la presencia de Dios, ¿qué va a pasar? Habrá un juicio de los galardones, ustedes lo saben. Y en ese juicio de galardones va a haber lágrimas también, lo dice la Biblia. Lágrimas. Porque gente que debieron estar así con Dios, estuvieron sencillamente corriéndole todo el tiempo al propósito de Dios. Pero el propósito inicial era esa familia. Y ahí estaba. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y quizás tú estás aquí en esta mañana y no sabe qué puede hacer. Ellos le dieron la respuesta. La gloriosa respuesta, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero el propósito era para él y la familia. Nosotros a veces le decimos lo mismo a la gente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No, la salvación es individual. La salvación es individual. No porque yo crea, mi familia va a ser salva, todos deben creer.
El evangelio y la salvación no es una herencia. Todos deben creer para llegar al cielo. Todo, esa es la fórmula. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El punto cumbre del propósito, versículo 32. ¿Qué dice el versículo 32? ¿Qué dice, mis hermanos? Y les hablaron. ¿Qué les hablaron? La palabra del Señor a él y a quienes más. Y a toda su casa. Este era el propósito, alcanzar esta familia, y por eso estos hombres estaban presos en esa cárcel. Mis hermanos, nosotros a veces cantamos que si como Pablo y Sila nosotros alabamos al Señor, nuestras cadenas serán rotas. Y las cadenas y las puertas no se abrieron por el canto de Pablo y Sila. Se abrieron por el propósito de Dios. Propósito de Dios. Hay gente que se degañota cantando y sus vidas siguen siendo iguales. Entonces, este hombre, ahí estaba el momento cumbre. Este hombre fue receptor del evangelio, él y toda su casa. Y veamos, mis hermanos, en el versículo 33, la respuesta de un corazón transformado por el evangelio. Versículo 33, ¿qué dice? Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con toda su casa, con toda su casa. Posiblemente él era quien lo había llevado al calabozo, posiblemente, tal vez había ¿cómo se llama? Cuando hay un cambio de carcelero, el relevo, lo había relevado, pero posiblemente, mis hermanos, este fue el mismo hombre que llevó a estos dos hombres allá adentro a la cárcel y lo puso en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies con el cepo. Pero miren la transformación y el cambio después que es impactado por el evangelio de Dios, la transformación. Ahí dice que él le lavó las heridas, le lavó las heridas. El impacto fue inmediato. Después de lavarle las heridas, mire que primeramente oye. La reacción es inmediata y toma a aquellos hombres que ellos mismos habían golpeado y comienza a lavarle las heridas. Y la verdad, mis hermanos, es que el verdadero evangelio transforma el corazón del ser humano. El verdadero evangelio cambia el corazón. Aquel hombre lo toma, lo saca, le lava las heridas y entonces después de lavarle las heridas viene la otra parte. Todo, él y su casa, todos se bautizaron, confirmando su fe en Cristo Jesús. Es la muestra de un profundo amor y agradecimiento manifiesto. ¿Cómo lo manifestó? En hospitalidad. Lo trae a la casa, le sirve la mesa y ahí se regocija con todos ellos. ¿Qué le pasará a la iglesia hoy en día? ¿Qué le pasará a la iglesia que se siente tan bien con su rutina de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa, y en su entorno no sucede nada? ¿Qué le estará pasando a la iglesia, mis hermanos? Escúcheme bien y pregúntese usted mismo, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa que me da tanto trabajo para agradar a Dios? ¿Qué me pasa que me da tanto trabajo para extender mis manos para ayudar a alguien que está en la calle? ¿Qué me pasa?
Mis hermanos, hay que despertar. Hay que despertar. Todo lo que podamos hacer sirviendo a Dios nunca será suficiente para pagar lo que Dios ha hecho por nosotros. Nunca. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? ¿Nos subimos al barco del propósito de Dios o nos quedamos fuera y seguimos nuestra vida? ¿Qué va a pasar? El barco se va. ¿Dónde estaremos? Yo no estoy hablando de salvación, la salvación es gratis. Todo el que es salvo bajo este techo es porque Dios les regaló la salvación. Pero el servir a Dios cuesta. El servir a Dios causa dolor. El servir a Dios, mis hermanos, nos cuesta. ¿Qué vas a hacer? ¿Te montas en el barco o te quedas fuera? Por no perder tu confort, tu comodidad, aunque al final llores delante de la presencia del Señor, cuando Él te pregunte, ¿qué hiciste para mi gloria? ¿Qué hiciste? ¿Qué vas a hacer? Despierta, móntate en el barco y sirve a Dios. Sirve a Dios. El tiempo se va y posiblemente lo que estés haciendo no sirve de nada para llevar gloria a Dios. Móntate en el barco del propósito de Dios y sírvele. Vamos a estar puestos de pie.